Buenas noches a todas y a todos. Comienzo esta noche trayendo a nuestra memoria las palabras que pronunciara Federico García Lorca con ocasión de la inauguración de la biblioteca de su pueblo natal. Muchas veces un pueblo duerme como el agua de un estanque un día sin viento, y un libro o unos libros pueden estremecerle e inquietarle y enseñarle nuevos horizontes de superación y concordia. Porque los libros dejan constancia de lo que fuimos. Eso es precisamente lo que pretendemos esta noche con esta nueva obra de Sergio Aguiar, que nos desvela a una mujer preocupada por la educación de los niños y jóvenes más desfavorecidos, a la vez que nos revela un destacado archivo documental y fotográfico, fruto de más de un año de trabajo en el Archivo Histórico Provincial y en el Archivo Municipal, además de testimonios y documentación de antiguos alumnos y de la congregación salesiana. De esta forma rendimos homenaje a doña Eusebia, una persona que dio muestras de su generosidad, altruismo y compromiso social con el entorno y el momento que le tocó vivir. Un libro que se engloba dentro de la iniciativa de la Concejalía de Cultura para dar a conocer a los personajes ilustres de nuestro municipio, como ya hiciéramos con Manuel González Sosa, Miguel Santiago o Rafael Almeida en los últimos años. Hace un tiempo, una magnífica obra se proyectó en Guía. Así se referiría el artículo de Diario de Las Palmas de 1955, firmado por Santiago del Rosario. Esta bondadosa y señorial dama tiene una visión clara de los problemas y una inteligencia firme para pechar con ellos. Y a nuestro modo de entender la obra de doña Eusebia, no tiene igual. Sus profundas convicciones religiosas la llevaron a querer compartir su suerte con los que carecían de ella, y de ahí surge el edificio de los salesianos. En 1945, a los 67 años, decide crear esta institución benéfica educativa, destinada a ser un colegio para niños sin recursos económicos, algunos de ellos en régimen de internado, que sería el Colegio de los Salesianos. Asimismo, decide que fuera atendido por la comunidad religiosa de los padres salesianos. Terminado en 1955, pudo inaugurar el Colegio de María Auxiliadora con la capilla de esta Virgen anexa y su escultura en lo alto del campanario que se divisa desde cualquier sitio. Un edificio que en 1966 pasó a ser escuela hogar para unos 80 niños. Estuvo funcionando como colegio hasta 1971 y posteriormente acogió las dependencias del Centro de Formación Profesional que se ubicaría años más tarde en el Lomo de Guillén, pasando a ser el Instituto de Enseñanza Secundaria Guía 2, posteriormente IES Santa María de Guía o actualmente IES Noroeste. De igual forma, albergó en sus inicios la Escuela Municipal de Música y actualmente sede de los talleres municipales, sin olvidar que siempre ha cumplido una función social, coexistiendo y dando cabida a entidades sociales, culturales y deportivas, como la agrupación folclórica La Iraga del Norte, Radio Faro del Noroeste, el Club Colombófilo, etc. Doña Eusebia se convierte en protectora de la educación de los más vulnerables, sumándose a la tarea de engrandecer este municipio, lo que le valió que la nombraran hija predilecta. De todo esto nos habla Sergio Aguiar en su libro Eusebia de Armas y el Colegio Salesiano de Guía. Sergio traza con dedos finos y precisión histórica la biografía de una mujer que aparenta tristeza en las fotos de su soledad y sin embargo se vuelca en los que más lo necesitan. Sergio escribe la crónica de lo que nos pasa a través de las personas que nos han enriquecido durante años o siglos. Esta vez, doña Eusebia de Armas ocupa las páginas de nuestra crónica, de la historia de nuestra ciudad contada con rigor y amenidad por el escritor que probablemente sepa más de nosotros que nosotros mismos. Lo que fue, lo que hizo doña Eusebia de Armas por los que menos tenían, se refleja en cada página de este maravilloso libro. Y el Colegio Salesiano, que subtitula este libro, es el resultado final de una determinación inquebrantable por darse, por ofrecerse a los demás y compartir parte de lo que poseía.
Pero todo esto y mucho más está contado en este libro que hoy nos regala Sergio Aguiar. Así que lo mejor que podemos hacer es acudir a sus páginas y disfrutar de la biografía y crónica de una mujer excepcional que construyó no solo un edificio, sino un emblema de solidaridad y que hoy, en este instante, renace de sus cenizas. Porque hoy, en ese camino hacia el futuro, el edificio de los Salesianos será un centro sociosanitario, gracias a la apuesta decidida del Ayuntamiento de Guía, del Cabildo de Gran Canaria, tras la iniciativa de un grupo de vecinos con la plataforma Salvar los Salesianos. Y así empieza otra historia que habrá de ser contada más adelante, cuando las voces de estas personas buenas solo sean el eco de las expectativas cumplidas. Por lo que pronto será una realidad que vuelva a cumplir sus objetivos, y así el ciclo del testamento de esta extraordinaria mujer se cierra y se cumple. Gracias, Sergio Aguiar, por contarnos y recordarnos de dónde venimos y quiénes nos ayudaron a llegar aquí. A continuación, les dejo con Sergio Aguiar y con Amado Moreno, prologuista del libro. Muchas gracias. Buenas noches, señoras y señores. Alcalde de Guía, don Pedro Rodríguez, y miembros de la Corporación Municipal aquí presentes. Agradezco en primer lugar la invitación a participar en este acto, aunque no la solicité. Incluso traté inicialmente de alejar de mí este cáliz, que es, como yo siento, toda exposición pública o mediática no deseada. Mi esfuerzo fue en vano. Siempre acabo cediendo por la imposibilidad de rechazar la insistencia de un amigo o amiga, en este caso, con la identidad de Sergio Aguiar. Cuesta aún más denegar el compromiso cuando me consta que se trata de reconocer un trabajo concienzudo y serio como este que hoy nos convoca para presentar una vasta biografía sobre una ciudadana notable del municipio guiense del siglo XX, Eusebia de Armas Almeida. Como se demuestra a través de las páginas de la novedad editorial, la protagonista femenina sobresale y deja huella no por ser un antecedente de la señora Preisler, icono esta de una parte de la sociedad actual. No. Doña Eusebia pasa a la historia no por una superficialidad glamurosa, pasa a la historia por su decidido afán de servicio a la sociedad de su tiempo cuando queda viuda de su esposo militar, oficial de la Guardia Civil, muerto en San Sebastián apenas iniciada la guerra de 1936. Doña Eusebia de Armas, lejos de rendirse o deprimirse en aquellos años convulsos y de penuria en la posguerra, busca y da sentido a su vida con un sueño que seguramente había abrigado mucho antes. Un sueño de impulso plenamente altruista que la anima a invertir su fortuna en un ambicioso proyecto educativo. Se traduce en la construcción de un monumental centro docente de singular estética arquitectónica y destinado a la atención especialmente de los niños más necesitados de la época. Confiaría con entusiasmo la futura labor a la congregación salesiana, tras contrastar diversidad de estamentos y opiniones, coincidentes todos en valorar positivamente a la comunidad de Don Bosco como la mejor posicionada para ofrecer enseñanzas de artes y oficio equivalentes a lo que hoy conocemos como formación profesional. Con la perspectiva que ofrece el tiempo transcurrido y los datos que brinda esta estudiada y minuciosa obra, podría afirmarse sin rodeos que los discípulos de Don Bosco, pese a su extraordinaria labor de formación en el ámbito escolar, fueron obligados a abandonar su tarea en el centro que le había encomendado la fundadora 16 años antes y tuvieron que huir campo a través en el año 1971, si se nos permite esta hipérbole aplicada al vencido en una contienda. La entendida como fuga salesiana sería provocada al sufrir ellos previamente, año tras otro, una asfixia de su economía y recursos por parte de la administración superior e independiente a la congregación, táctica cicatera, digamos de paso,
similar a la que poco tiempo antes había propiciado igualmente la marcha de los mismos religiosos de la villa de Teror. Bien es cierto que concurrieron otros factores o circunstancias en ambas situaciones, al margen de las consabidas disputas o diferencias entre los gestores diocesanos y la cúpula salesiana. Parafraseando al romano Terencio, al remarcar que nada humano le era ajeno en su condición de hombre, confieso también yo que nada de lo que sucedió con los salesianos durante su estancia en Guía me resulta ajeno. Después de aprender yo las primeras letras y números en la escuela de Doña Carmelita, aquí en esta ciudad, ingresé como alumno en el Colegio María Auxiliadora, prácticamente desde la llegada salesiana en 1955 de la mano de Guillermo Navarro, que recibió las llaves directamente de Doña Eusebia como coordinador del centro. La arribada del primer director, Ángel Carretero, fue un hecho que no se demoró excesivamente. Meses más tarde fui llevado a la presencia de la gran benefactora, cumpliendo con el ritual de conocer ella a los menores acogidos en su centro. La experiencia me quedó grabada. Duró pocos minutos. Ella ya había sufrido un ictus que le paralizó la mitad lateral de su cuerpo y permanecía inmovilizada, sin habla, en una silla de balanceo. No obstante, su semblante parecía intentar ser expresivo y empático. Yo me limité a decirle mi nombre, apellidos y mi edad, cumpliendo con el protocolo que me habían recomendado. Yo no había cumplido entonces los 7 años. Debo consignar, para que se comprenda mejor mi fuerte vinculación o afecto por los salesianos, asumiendo así el riesgo de perder la objetividad analítica de lo ocurrido, que el primer director, Ángel Carretero, escogió y contrataría a Bonifacio, mi padre, para múltiples funciones domésticas o laborales, para cocina, comedor, jardinería, granjas, provisiones, conducción del transporte de alumnos, etc. Hasta de actor, lo recuerdo, en el papel de guardia civil con una comedia estrenada en el teatro del colegio. Esta actividad tan versátil suya se prolongó hasta 1971, año del forzado éxodo salesiano de Guía. Marcelino Carreto Carretero, otro clérigo que ejerció en el mismo centro antes de ser director en diversos núcleos de la comunidad religiosa, tanto en la isla como en la península, atribuía a mi progenitor una función idéntica a la de un intendente. Así lo definió públicamente en la emotiva y afectuosa pincelada que trazó de mi querido padre durante la ceremonia fúnebre en el cementerio de San Isidro de Gáldar, tras fallecer en octubre de 2001. En sus tareas, mi padre tuvo largos periodos en los que contó con la colaboración de Carmen, su esposa, y obviamente mi madre. Marcelino, al que acabamos de citar, sobrino además del primer director Ángel Carretero, ambos de origen salmantino, tuvo a gala siempre una predilección por Guía y su gente. Orgulloso, aceptó ser pregonero de las fiestas de la Virgen en una oportunidad. Después de todo lo apuntado y no apuntado, he de añadir que fui testigo directo de secuencias importantes en el devenir del colegio. Circula una fotografía en la que se me identifica, se me ve con 10 años. Saltándome el protocolo, me encuentro junto al féretro de Doña Eusebia en la cripta donde iba a ser enterrada. Ocurría apenas 3 años más tarde de haber sido llevado yo a la presencia de ella en su casona residencia de Guía. Tampoco olvido la visita por sorpresa del obispo Antonio Pildain al Centro María Auxiliadora durante un verano, ya fallecida la fundadora, y cuando la diócesis entró de lleno a ser la administradora como heredera de todos los bienes de Doña Eusebia. El prelado, acompañado del director de entonces, el orensano Modesto Cabano Domínguez, recorrió de arriba abajo la mayoría de las dependencias, salvo la cocina, salvo la despensa, los aseos y la cripta en la que descansaba Doña Eusebia y demás familiares de ella allí enterrados. ¿No merece su memoria, su obra y su religiosidad en vida
recordarla con un oficio litúrgico al menos cada década por quien heredó todo su patrimonio? Es una pregunta que sobrevuela por la cabeza de antiguos alumnos salesianos que fueron beneficiados por la inmensa generosidad de ella y que después han destacado como profesionales en disciplinas varias, convirtiéndose en empresarios, abogados, médicos, docentes, periodistas, etc. Vuelvo al libro firmado por Sergio, que es lo relevante y no mis anécdotas personales. De antemano, advierto a los interesados en su lectura que procede a hacerla de forma pausada para disfrutar y digerir la cuantiosa documentación que maneja en sus más de 500 páginas. Abarca un rico muestrario de imágenes de la época, muchas de ellas verdaderamente inéditas, que sorprenden y despiertan añoranzas por un tiempo que en algunos aspectos fue mejor a lo que sobrevino después. Entre los múltiples testimonios que recoge el texto, impacta el remitido por Lucas Canino Navarro, originario de Tejeda, con el que coincidí como estudiante y con el que mantengo una estrecha amistad hasta hoy. Ejerce de salesiano en Málaga y párroco de fin de semana en la Iglesia de María Auxiliadora en Antequera. Con anterioridad fue misionero en Senegal y Togo, deparándole su responsabilidad, entre otras vivencias, la ocasión de alternar y conocer a un grupo de etarras deportados por Francia que vivía allí en Lomé capital, sufragados por el gobierno de España. En su misiva, que reproduce el libro de Sergio Aguiar, califica Lucas Canino a doña Eusebia de persona grande en la historia reciente de Guía y evoca su encuentro infantil con ella como alumno. No estoy seguro si había sufrido ya la grave enfermedad que la dejó hemipléjica, indica. Supongo que sí, pues de mis visitas a su casa, así es como la recuerdo. La primera vez fui acompañado exclusivamente por María de la Concepción Bautista Pérez, conocida como la señorita Kika, encargada con sus hermanas de la Central Telefónica Guillense y es tía de nuestro cantante Braulio, escribe Lucas. Esta quería dar la alegría a doña Eusebia con la presentación de uno de los niños pobres del campo, al que estaba ayudando a estudiar con las becas que fundó. No sé el grado de comprensión que doña Eusebia tenía, admite Lucas, pero actuó conmigo como si le hubiera entendido completamente. Me acercó hacia ella y puso su mano un ratito sobre mi cabeza. Su cara sonreía de contenta, es la imagen que conservo de ella, sonriente, tal vez un rictus, pero que transmitía paz y alegría. Así también cuando acudíamos ante ella a tocar con la rondalla del colegio, dirigida por otro gran salesiano, don Antonio Ferrete, en la fiesta del cumpleaños de doña Eusebia. Parecía disfrutar mucho con nuestros pasodobles, rondallistas incipientes, pero con el entusiasmo transmitido por el maestro. Luego había zumos y pastas como premio. Lástima, concluye Lucas, que malos entendimientos de personas que miraban intereses mucho más bajos que los de doña Eusebia hicieran del Colegio Salesiano de Guía un episodio educativo que no duró mucho. En su afán investigador y con la perseverancia y disciplina de una hormiga o abeja, Sergio Aguiar escudriña archivos y hemerotecas para ofrecernos la más completa biografía con datos, documentos y testimonios diversos. En este trabajo, casi tan sacrificado como la minería, nos descubre también un torpedo de la época. Uno de los muchos que gustaba disparar, Néstor Álamo, ilustre guiense, a través de sus colaboraciones habituales en Diario de Las Palmas. No eludió terciar en la polémica pública por el uso del legado de doña Eusebia y la fundación que llevaba su nombre. Con ribete de ironía, Néstor etiqueta tal fundación como la de los tristes destinos, a la que intentan despersonalizar o dejarla sin plumas, que es lo mismo, y seguidamente defiende que la fundadora merecía algo más que la recordación por un pueblo con una lápida o busto, aunque de tener que erigirlo a la reverenciada dama es cosa, dice literalmente, que corresponde a quienes de cualquiera de las formas
se han alzado con su herencia, que no era exactamente lenteja de chinipita. Termino rápidamente. Lo hago con la certeza de que desde hoy día cuenta ya con una herramienta más, no una herramienta cualquiera, la que significa esta biografía escrita por Sergio Aguiar Castellano, para enriquecer el conocimiento pormenorizado del personaje, Eusebia de Armas Almeida, y la historia que ésta ha interpretado con humildad y a la vez con ambición en aras fundamentalmente del progreso educativo de su ciudad y comarca. Me resta, por último, dar la enhorabuena al autor por su esfuerzo y resultado. No le ha faltado el detalle sensible de dedicar el trabajo a su hermana Laura Auxiliadora, con nombre de evidente raigambre salesiana, y uno de sus pilares afectivos, junto a su madre, Nélida, sus sobrinas Abril y Lía y su hermano Eduardo. Enhorabuena también al conjunto del Ayuntamiento de Guía, que a través de su Concejalía de Cultura regida por Civisi Sosa Guerra, acogió y respaldó la iniciativa editorial. Y cómo no, en nuestra condición de lector, justo reconocimiento a la editorial Edigeca, promovida por Carmelo Santiago Casaña, un entusiasta de publicaciones con sello de autores canarios. Ejemplo de su admirable emprendimiento empresarial es la obra que hoy presentamos y que ya pueden tener en sus manos. Finalizo dejándoles a continuación con el mensaje por videoconferencia que desde Sevilla nos ofrece el firmante del epílogo del mismo libro, Alberto Payá Rico, secretario del Consejo Inspectorial de la Comunidad Salesiana para el Sur y Levante de España. Seguro que Sergio detallará más tarde la valiosa aportación de este salesiano al enriquecimiento de la biografía de la que hablamos. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este acto entrañable y divulgativo sobre una figura guiense. Bien, pues un saludo a todos y a todas. No me he podido hacer presente en Santa María de Guía, ya me gustaría. Espero ir en octubre, noviembre y estar con alguno de vosotros y también traerme ya ese libro que estoy deseando tocarlo. Pero bueno, hoy desearos que paséis un gran día. Es un día de fiesta en torno a una figura muy importante que fue doña Eusebia de Armas Almeida y en torno también a los salesianos, que fue la obra principal, podríamos decir así, que ella favoreció en Santa María de Guía. En fin, nos reúne esta figura, nos reúne una investigación minuciosa que ha hecho don Sergio Aguiar, que me animó a que dijera ahora unas palabritas y bueno, pues eso es lo que estoy haciendo ahora, simplemente saludar desde aquí, desde Sevilla, que es la sede provincial que tenemos los salesianos de media España, y toca pues también las Islas Canarias. Entonces pues desearos este saludo ya de parte del inspector, de todos los salesianos, que nos hacemos presentes hoy con vosotros de esta forma también. Este libro, esta investigación, pues es eso, es algo muy detallado, hay miles de datos para que cada lector pueda sacar sus conclusiones sobre una persona, doña Eusebia, y sobre un instituto religioso, los salesianos, preocupados por promocionar en artes y oficios a la juventud modesta, como se dijo en su momento. Llena un vacío esta publicación a los libros que habría o la información que había escrita sobre los salesianos en Guía. En este libro de los salesianos en las Palmas de Gran Canaria hay unas paginitas muy escuetas. En otro libro que ha salido sobre todas las casas salesianas abiertas y cerradas de España también dice algo, pero bueno, ahora tenemos un buen volumen con toda la información previa de doña Eusebia, con toda la vida de doña Eusebia y con todo lo que hicieron los salesianos en Guía. Así que el lector tiene ahí fotos y datos suficientes. Y me consta que hoy estarán en grande algunas fotos, algunas no habían visto todavía la luz y espero que disfrutéis con ellas. En fin, estamos recordando en cierto modo pues aquel 24 de julio de 1955 en que se inaugura el Colegio de los Salesianos en Guía, como se llama.
un hermoso edificio que ojalá pues pronto vuelva a ver esa luz y esa dignidad que tenía en ese paraje tan maravilloso en el que está enclavado. Y también ese día se abría a los salesianos en Teror, la casa de Nuestra Señora del Pino. Tiempo de aperturas, fijaros que en 1955 se abrieron estos 2 colegios en Gran Canaria y se abrieron 5 más en el resto de la península. Los salesianos en Gran Canaria también estamos de aniversario. En 2023, año pasado, se hicieron 100 años de la presencia de los salesianos en Las Palmas de Gran Canaria. Y el 4 de mayo, el rector mayor de los salesianos, don Ángel Fernández, estuvo en Las Palmas y allí pues pudo saludar a todos. Por lo tanto, un poquito más de 100 años que la presencia salesiana de alguna o de otra forma sigue presente en Gran Canaria. Porque ahí en Guía, a través de muchos guienses que o bien trabajaron o bien hicieron todo lo posible para que el colegio siguiera adelante, pues a partir de ellos, a partir de todo lo que hay en los antiguos alumnos, ese sistema educativo salesiano sigue presente en Guía. En fin, desearos hoy una feliz jornada, como ya he dicho, espero volver pronto a Guía, ya he ido un par de veces y espero que ir unas cuantas más, y disfrutar, pues como siempre, de vuestra compañía, de vuestra rica cultura, de vuestra gastronomía, en fin. Sabéis que vivís en una ciudad preciosa. Saludos también a todos los que han hecho posible pues, esta publicación y que, como os decía antes, espero tenerla pronto por aquí y guardarla en estas estanterías de aquí de la biblioteca de Salesianidad que tenemos en Sevilla. Saludos a todos y lo dicho, disfrutar del día, disfrutar de esta presentación y esperemos vernos pronto. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por su asistencia a este acto de presentación del libro biográfico de doña Eusebia. Gracias, Amado, por tus palabras. Gracias, Evice, por tus palabras también. Dice el refrán español que de bien nacido es ser agradecido. Es por ello que agradezco enormemente a todas las personas que de una u otra manera han colaborado para que este libro sea una realidad. Muchas gracias. Ya se apuntó, ¿no?, que esto es una idea que surge hace ya tiempo a través de la Concejalía de Cultura. Hemos dado ya 3 pasos con este. En su momento el primero fue Miguel Santiago, el segundo Rafael Almeida y ahora pues toca a doña Eusebia. El objetivo es dar luz y que la gente conozca mejor a nuestros personajes. Guía, afortunadamente, tiene una historia rica y tenemos muchos personajes que sabemos algo pero que está como difuminado, y lo que pretendemos con esto es potenciarlos y que la gente lo conozca con mayor profundidad. Tengo que agradecer una vez más, la tengo en nómina todavía, pero sin sueldo, a María Teresa Ojeda, su ayuda como correctora de los textos. A Eugenio Aguiar, por supuesto, por esos dibujos fantásticos, retratos fantásticos que cada vez que hago un libro pues hace, y la verdad que muchas gracias a ellos. Al cura párroco de Guía, Agustín Lasso, pues nos dejó ir a los salesianos un día, estuvimos sacando las fotos de las campanas de la iglesia de los salesianos, porque esas campanas fueron donadas por dos guienses, fueron donadas por don José y don Enrique Blanco, los médicos, cosa que me imagino que mucha gente no sabe. Gracias a la colaboración de la comunidad salesiana hemos tenido acceso a documentos y fotografías inéditas hasta el momento, ¿no? El antiguo director de los salesianos, José Carmelo Pulido Morales, con el que me entrevisté a través de una gestión que hizo Amado, pues no solo nos aportó estudios publicados sobre los salesianos en las Islas Canarias, sino que gracias a él gestionó que nos pusiéramos en contacto con Sevilla, porque la sede central de los salesianos
Está allí y ahí tienen un rico archivo y gracias a eso pues hemos tenido acceso a mucha documentación y a muchas fotografías. Y Alberto Payarrico, que es el que ustedes acaban de ver en el vídeo, pues la verdad es que se portó extraordinariamente y bueno, a ambos también nuestro agradecimiento. Y hablando de fotografías, el libro tiene una característica y por eso es un medio libraco, tiene 500 y pico páginas, tiene muchas fotos, muchas cedidas por gente de guía, por antiguos alumnos. Quiero destacar la magnífica colección cedida por José de la Cruz Santana, muchas de ellas con nombre de los alumnos y que hemos publicado tal cual él nos la dejó. También fotos que nos aportó Basilio José Alemán, Santiago González, Pedro Iscoa Navarro, Blas Sosa. Gracias a todos. También es verdad que hablamos de fotos de una época que no hay una técnica como la actual. Y a lo mejor ustedes verán fotos que están un poco difuminadas. Milagros no se pueden hacer, ¿eh? Pero lo importante yo creo que es el documento gráfico que ayuda a conocer el colegio, la sociedad del momento. Quiero agradecer también a la sobrina de doña Francisca Díaz González, que era la señora que acompañó a doña Eusebia pues, prácticamente desde el año 37, en que volvió de la península, hasta su fallecimiento. Doña Francisca Díaz González, pues quiero agradecer a su sobrina, Aurora Gil Díaz, pues que nos haya aportado fotos de ella. También agradecemos a Guillermina Reina Alonso las fotos de sus padres, Francisco Reina, encargado de las fincas de doña Eusebia, y su madre, Ana Alonso, que trabajó con doña Eusebia y atendió a doña Eusebia durante los últimos años de su vida, ¿no? Luisa Bautista Rodríguez, por mediación de Gloria Betancor, un extraordinario álbum con un reportaje fotográfico del día que se inauguró el Colegio Salesiano en julio de 1955. Un documento gráfico único. Aparte tenemos fotografías de Teresita Aguiar Guerra, que en paz descanse, nos dejó una foto de su abuelo, porque su abuelo era el que le llevaba todo el papeleo a doña Eusebia, el procurador Francisco Aguiar Hernández, la familia Armas Díaz de Agaete, Javier Tadeo Alemán, de Agaete Espacio Web, la superfotógrafa amiga que está por ahí, Mónica Rodríguez Medina, Juan Lorenzo Santana Medina, Aranzazu Álamo Gil, Javier Esteves, María Teresa Ojeda, alguna foto nos dejó, la de su hermano, y Jesús Quesada Medina de Infonorte Digital. Luego ya tenemos fotografías de instituciones públicas como puede ser la FEDAT, el Fondo para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía, de Canarias, del Cabildo, el Fondo Fotográfico, que es una joya de Paco Rivero, que pertenece a la Fundación Canaria Néstor Álamo, con fotos de Paco y de John, el holandés que estuvo en guía casi unos 10 años. Y desde luego hemos contado con fotografías de otro gran fotógrafo, de Galdar, San Isidro, Francisco Luis Mateo, Paco Luis Mateo, colaborador desde hace muchos años de La Provincia y el Diario de Las Palmas, que yo creo que sin duda es el archivo fotográfico más importante que ahora mismo hay en el norte en cuanto a lo que se denomina fotoperiodismo. Es una pena que el Cabildo, bueno, si él quiere, claro, que el Cabildo, el gobierno de alguien se haga con ese archivo, porque de verdad es que es una joya. Muchas gracias, Paco Luis. Bueno, como no podía ser menos, este estudio se nutre de fondos documentales y de archivos públicos y archivos privados y de hemerotecas. Pues en el libro tenemos una serie de archivos, bibliotecas, hemerotecas, en fin, que hemos consultado, que son unas cuantas.
Y en este aspecto me gustaría agradecer al amigo Armando Pérez Tejera, cronista oficial de Aruca, que pues muchas veces yo no puedo ir por razones laborales al archivo histórico a buscar documentación y le digo, oye, mira, ¿no te importa y me localizas esta escritura, esta documentación? Y la verdad que siempre me ha hallado una mano en ese sentido. De archivos privados destacaría sin duda el arquitecto que hizo el proyecto de los salesianos, Fermín Suárez Valido. Quiero agradecer a su hijo, Fermín Suárez Márquez, su colaboración y autorización para poder publicar los planos, la memoria, y al arquitecto municipal Juan Luis Monzón Verona, que fue el que se puso en contacto con él. El título del libro: Eusebia de Armas y los salesianos de Guía. Está claro, ¿no? Recoge el nombre de la protagonista y su obra más destacada. El subtítulo del libro: La pugna por su fortuna. No deja de ser una metáfora de lo que aconteció, que podemos resumir, sin lugar a dudas, en dos visiones contrapuestas. Entre los elegidos por ella para ser responsables y dirigir el colegio, la comunidad salesiana, y los herederos finales de la propiedad, la diócesis, el obispado. La estructura del libro. En primer lugar, pues ya lo dijo Amado, dedico este libro a mi hermana, Laura. Cuenta la leyenda familiar que mi madre, después de tener 3 hijos varones, se encomendó a María Auxiliadora para tener una hija. Y sus plegarias fueron escuchadas, y de ahí que mi hermana se llame Laura Auxiliadora. A continuación se exponen los agradecimientos de rigor. Si he omitido a alguien, que me disculpe, pero sinceramente lo he hecho por despiste. Luego se presenta el saludo al lector, del alcalde de Guía, Pedro Rodríguez Pérez, al que agradezco su colaboración y sus palabras. Seguidamente el prólogo del periodista y amigo Amado Moreno. ¿Por qué Amado? Ya él lo dijo. Sin duda porque vivió de primera mano, en primera persona, todo lo que aconteció, ya que, como bien ha dicho, su padre trabajó allí y desde pequeño pues él vivió todos los acontecimientos, todos los, vamos a llamarle rifirrafes, entre la comunidad salesiana y el obispado. Por tanto, vivió en primera persona todo lo que se aconteció. Por eso pensé en él desde un primer momento. Gracias, Amado, por tu tiempo y por tus palabras. Ha sido un honor para mí y gracias a ti por contar conmigo. Damos paso a la introducción y seguidamente a la primera parte del libro en que el lector tiene la oportunidad de acceder a la información de manera prolija a los orígenes de la familia de los padres de doña Eusebia. La verdad es que quizás es un poco denso, tanta información, pero he querido ser lo más exhausto posible para que no creo que dentro de poco se vuelva a escribir un libro de doña Eusebia, ¿no? Por eso quise, además el lector es libre de leerlo de la manera que quiera, ¿no? Por eso quise meter toda la información de la familia, la procedencia. Francisco de Armas Ramos, descendiente de la familia Armas de Agaete. La madre, Eusebia Almeida González, de Guía, sobrina del canónigo Gordillo. Incluso la prensa de la época me llamó mucho la atención mirando que dice que doña Eusebia conservaba un reloj de oro del canónigo. Habrá que preguntar dónde está. Ofrecemos al lector una importante cantidad de datos de la familia. Hago hincapié en los orígenes de la propiedad familiar. Destacamos la labor comercial del padre, agrícola, en el mundo, sobre todo de la caña de azúcar, a finales del 19. De hecho, montó un trapiche de azúcar justo donde están los salesianos, en la casa que está al lado, donde está la Araucaria. Ahí él montó un trapiche, lo trajo de Estados Unidos. Y hablamos de la vida política, fue concejal en varias etapas. Hablamos de la vida social, fue miembro del Casino de Guía. Y
hasta su fallecimiento en 1898, relativamente joven. Indicamos la descendencia del matrimonio. Doña Eusebia tuvo dos hermanos. Mercedes, la primogénita, que se casó con un militar, como tanta gente de Guía, que militares que vinieron al regimiento de Villa, que estuvo durante las primeras décadas del siglo XX, y bueno, su marido era militar, capitán de infantería, y procedía de La Palma, era de los Llanos de Aridane, y se casó. Luego un hermano, Francisco, que murió con 4 años. Decir que el matrimonio de su hermana, Mercedes, no tuvo descendencia, y bueno, por eso toda esa propiedad pasó al final a doña Eusebia, porque no había colaterales, ¿no? Ya en el segundo capítulo ofrecemos un estudio centrado en doña Eusebia, niñez, educación, matrimonio. El matrimonio fue con un teniente de la Guardia Civil que viene destinado a Guía. Guía, a finales del siglo XIX, ya cuenta con cuartel de la Guardia Civil, y en ese momento estaba en la calle Perecaldós. Entonces, pues al lado de donde vivía doña Eusebia prácticamente, pues debe ser que se conocieron y se enamoraron y se casaron. Era Ignacio López Fernández, eso fue en el año que se casa, en 1901, con doña Eusebia, que curiosamente, ya los que tengan interés pueden ver su biografía en el libro, cambia su apellido. En el año 1915 cambia su apellido por López Dogallar Fernández. Yo creo que un poco para recuperar el apellido del abuelo. El lector puede obtener datos de la familia del marido de doña Eusebia y ponerle cara. Hemos conseguido unas fotografías del marido de doña Eusebia del año 1935, cuando ya estaba destinado en San Sebastián como coronel, y hemos conseguido unas fotos que se conservan en la fototeca del País Vasco, en el fondo del fotógrafo Pascual Marín. Y luego ya narramos el periplo de doña Eusebia, porque claro, este hombre iba ascendiendo, iba siendo destinado a montones de sitios en la península, Oviedo, Galicia, en fin, media península. Y entonces doña Eusebia iba con él. Y hasta que fallece en el País Vasco, en San Sebastián, en los inicios de la Guerra Civil, en agosto. Se puede comprobar cuando fallece y cuando doña Eusebia ya pues, hace la aceptación de herencia en 1937, ya se observa, ¿no?, que doña Eusebia tenía un importante patrimonio, y sobre todo llama la atención un patrimonio en efectivo, dinero en efectivo, aparte de todas las propiedades que tenía aquí en Guía y Agaete principalmente. Luego ya pasamos al capítulo 3, comenzamos a describir su regreso a Guía en 1937, destacamos en un primer momento el encargo que le hace a su pariente, el escultor de Agaete, José de Armas Medina, que le encarga el Cristo Yacente, paga 50.000 pesetas de la época. Todos sabemos que es una obra extraordinaria, una obra magnífica, de talla en madera única. Y bueno, sobre este episodio hemos contado con la colaboración de su hijo, el hijo del escultor me refiero, José de Armas Díaz, al que agradecemos enormemente su colaboración. Continuamos en un tercer capítulo con los primeros pasos de doña Eusebia para crear la institución benéfica de educación para niños pobres. ¿Por qué niños y no niñas, por ejemplo? Porque ya existía en Guía las dominicas, ya había educación para niñas. Entonces, él, por lo que cuenta don Bruno en sus memorias, ya quiso encauzarlo a los niños y sobre todo a la formación profesional. La primera idea de doña Eusebia fue, en 1945, presenta un escrito al ayuntamiento para que el ayuntamiento le ceda lo que hoy es la Casa de la Cultura. Como la casa está al lado, ella quiere unir lo que fue el antiguo hospicio franciscano, bueno, que fue cárcel del partido también, quiere unir todo ese edificio y hacer ahí. Pero, y efectivamente, el ayuntamiento aprobó la cesión. Pero la cuestión se paró y doña Eusebia, después ya en el año 47, es cuando decide crear el edificio nuevo y lo pone en manos de Fermín Suárez Valido, el arquitecto.
Ahí podemos ver la memoria, podemos ver las características técnicas, podemos ver los presupuestos, todo ello gracias a la generosidad de su hijo, Fermín Suárez Márquez. Como complemento a la descripción, se aporta un magnífico reportaje fotográfico de la evolución del edificio, cómo va creciendo, cómo se va reformando, y que se ha conservado en Sevilla, en el archivo de los salesianos de Sevilla, que demuestra evidentemente la conexión que hubo desde un primer momento con los salesianos. De hecho, Fermín Suárez Valido fue a Barcelona, a Sarriá, donde los salesianos tenían un colegio bastante importante, y ahí estuvo viéndolo y tomó nota, y un poco hay aspectos del edificio que se parecen al de Sarriá. Claro, hemos tenido la suerte de contar con la colaboración de Alberto Payá, que acabamos de ver en el vídeo, que vino de Sevilla a traernos la foto. Yo desde luego, impagable su colaboración. En estos años surgen las vicisitudes por el legado de doña Eusebia, la influencia que hay sobre ella por parte de diferentes personas, principalmente por don Bruno Quintana, según él comenta en sus memorias. Y a mí me ha llamado mucho la atención lo que don Bruno cuenta en sus memorias. Él dice que doña Eusebia quería crear un patronato donde estuviera, bueno, estamos hablando del año 50 y pico, el juez, el alcalde, el obispo, la familia, los de, en fin. Pero don Bruno dice, voy a leer textualmente: yo respetuosamente le repliqué que por amor de Dios y a los niños no lo determinase así, porque la historia en esta línea está llena de demandas testamentarias que no se cumplieron después de la muerte del testador, porque la flaqueza humana, revestida de malicia y ambición, no lo permitió. Paradojas de la vida. Ahí lo dejo. Llegamos a la inauguración en julio de 1955, con el álbum fotográfico cedido por Luisa Bautista, sin duda un documento extraordinario, junto a la narración que se denomina libro de crónica. Los salesianos iban dejando un libro diario de todo lo que acontecía diariamente en el Colegio de los Salesianos. Hemos tenido la oportunidad de tener acceso a ese diario a través de los Salesianos de Sevilla, y bueno, introducimos mucha información, los profesores, en fin, hay mucha información. Transcribimos una entrevista de Pedro González Sosa al director del colegio, Ángel Carretero, en mayo de 1957, en el periódico Falange, donde él explica un poco cómo está siendo el funcionamiento del centro, y dedicamos un espacio a explicar el sistema educativo de los salesianos. Ofrecemos datos de la construcción de la iglesia, que se inaugurará en 1962. La iglesia, cuando empieza el colegio, no estaba construida. Pasamos al capítulo 4, con el fallecimiento de doña Eusebia, con un amplio reportaje fotográfico del fotógrafo holandés John, y con algunos datos económicos del sepelio. El ayuntamiento de Guía costeó bastante cosas. Se le nombra hija predilecta del municipio junto a Dolores de Sosa. Yo, indagando un poco sobre Dolores de Sosa, me ha llamado mucho la atención que descubrí que Dolores de Sosa no nació en Guía, nació en Telde. Y porque claro, sus padres eran de Guía, pero en aquel momento vivían en Telde. Por lo tanto, en rigor debía ser hija adoptiva. Pero bueno, se merece ser hija adoptiva, hija predilecta, por la labor importante que hizo. Lo cuento a modo de anécdota. Y luego, ya para terminar, concluimos con algunos datos del personal que trabajaba con doña Eusebia. Ya en el quinto, el colegio, lo he titulado El Colegio de los Salesianos 1961-1971, itinerario de un conflicto. En primer lugar, debemos señalar que carecemos de datos del funcionamiento administrativo y de educativo del colegio durante la última década. Hemos intentado acceder a la documentación que se haya podido conservar y a la documentación de la familia de doña Eusebia, porque cuando ella muere, toda la documentación de doña Eusebia, todas las fotografías, todos los papeles, se los llevó, lógicamente, el obispado, que era su heredero.
Hemos hecho gestiones, Amado Moreno, bueno, ya él lo pone en su prólogo, realizó gestiones en el obispado. Hasta hoy seguimos esperando respuesta. Al fallecer doña Eusebia, la comunidad salesiana se encontró con un nuevo casero, ya que se había estipulado en el testamento que el obispado iba a ser heredero. Se hizo el testamento el 15 de mayo de 1954 ante el notario Manuel Baráibar Ararás. Lo cierto es que lo que había entre los salesianos y doña Eusebia era verbal. No, había un contrato, sí, un poco para dirigir el colegio, pero sobre la administración, los dineros para poder atender a esos niños y los gastos del centro, evidentemente. Es más, les puedo decir, porque además está en el libro, el ayuntamiento de Guía pagaba la luz. Fíjense qué cosa. Eso no lo sabe poca gente. En fin, lo cierto es que cuando se produce la muerte de doña Eusebia no hay documentación contractual entre los salesianos y ella. Entonces, cuando ya comienza la desavenencia, ya lo explicó perfectamente Amado, entre los salesianos y el obispado. Exponemos al lector dos versiones del desencuentro. Obispado versus salesianos o salesianos versus obispado. La información principal, porque como no hemos tenido acceso a la documentación, es las memorias de don Bruno y la versión y la documentación del salesiano don Guillermo Navarro, que fue el encargado de abrir el colegio en 1955. Dejamos al lector que saque su propia conclusión. Dedicamos a continuación un espacio a dos misioneros que ya citó Amado, dos alumnos que optaron por la vida religiosa dentro de la comunidad salesiana, el guiense Gilberto González Díaz en Paraguay, donde continúa con la labor misionera, y Lucas Canino Navarro, natural de Tejeda, que estuvo en África y actualmente en la península, como bien dijo Amado. De este último, pues ya como leyó Amado, tenemos un texto de sus recuerdos. También contamos con la colaboración de varios alumnos salesianos que han tenido la amabilidad de redactar unas líneas sobre sus recuerdos por su paso por el colegio. Pedro Domínguez Sosa, José María Verdú Ramos y Santiago González Díaz. A los tres, nuestro más profundo agradecimiento. Tengo que decir, que conste, que se lo pedí a más exalumnos, pero no quisieron. También incluimos un texto de Basilio José Alemán Díaz, Pepe Alemán, que leyó con motivo del encuentro de los alumnos en el año 1997 con Marcelino Carreto. Proseguimos con la despedida de los salesianos, 1971. A esta ruptura entre las comunidades religiosas se une la decisión del obispado, en agosto de 1971, de arrendar el colegio del ayuntamiento, obviando, evidentemente, lo que quería doña Eusebia. Y lo que produce en aquel momento en el pueblo de Guía un importante malestar que se traduce en lo que la prensa del momento denominó Fuente Ovejuna en Guía. Destacamos entonces una profusa publicación de artículos en la prensa, muchísimos artículos en la prensa del momento, pues por muchísima gente. Hay uno que me llama la atención, un grupo de mujeres, 100 firmas. Incluso hay una crónica que dice que doña Eusebia dejó escritas unas memorias. Yo he preguntado por esas memorias y nadie sabe nada. Lo cierto es que hay dos personas que destacaron en ese lío, vamos a llamarlo así, esa contienda, y que publican en la prensa artículos sobre la cuestión. Son dos, el procurador y concejal Manuel Hernández Rodríguez y el abogado Miguel García Lorenzo. Hay páginas, unas cuantas páginas, hemos destacado en el libro lo más importante porque es imposible publicarlo todo. Y bueno, lo cierto es que el ayuntamiento, hay que decirlo, actuó de manera práctica, pragmática. En aquel momento el ayuntamiento tenía un problema de déficit de aulas porque iba a empezar a construirse el Colegio del Barranco, de aquí, el Nicolás Ayar, y el ayuntamiento dijo, pues yo necesito aulas.
Y el obispado, pues yo no quiero seguir con el colegio. Lo que sí es verdad es que el acuerdo fue que el obispado recibía un alquiler. Y eso fue lo que sublevó a la gente. La gente decía, pero vamos a ver, encima que no vas a seguir con el colegio, te vamos a tener que pagar. ¿Y dónde va el dinero de doña Eusebia? La joya, el agua, la finca, los plátanos. Claro, la gente se sublevó. Y entonces, pues, empezó el lío. De hecho, hay un artículo en prensa que en la provincia, del 1 de enero de 1972, que firma Ángel Tristán Pimienta, donde destaca la polémica. El título es Colegio de María Auxiliadora. 2 puntos. ¿Negocio o altruismo? Y dice, lo del Colegio de María Auxiliadora este mes ha sido el mes de las polémicas. Mes de grandes y apasionadas polémicas entre las que se han destacado 2. La del Colegio María Auxiliadora de Guía y la nacida alrededor de Picasso y Neruda. No sé a qué se refiere, porque no lo he mirado. Dice, lo del Colegio María Auxiliadora es, sin embargo, el mayor enfrentamiento interpretativo de los últimos años en Canarias entre la administración eclesial y el pueblo llano. Lo que se discute en el fondo, más que una pura interpretación de un documento, es una cuestión bien simple. Se respeta el espíritu de la testadora, que era la lucha del abogado, de Miguel García Lorenzo. Decía, oye, hay que respetar la última voluntad de doña Eusebia, y en los artículos que publicaba. Pero, a continuación, el periodista dice, pero hay por estos lares otras muchas fundaciones y testamentarías administradas por el obispado que también tienen problemas, como la de doña María Jesús Melián Alvarado en Agüimes y otras. Continuamos en el 6º capítulo, el devenir del colegio, continúa la polémica, hasta tal punto llega la polémica que Manuel Hernández presenta una propuesta en el pleno del 20 de febrero de 1972 para que el ayuntamiento ejercite las acciones civiles y criminales contra los administradores de la diócesis, don Juan Ramírez Valido, don Antonio Limiñana López, y contra el señor obispo de la diócesis. O sea, imagínense cómo estaba en aquel momento la situación. Se aportan 2 cartas del sacerdote Guillermo Navarro de 1972 enviadas al procurador Manuel Hernández al respecto. Ya pasamos a hablar de formación profesional. El colegio Nicolás Aguiar ya empieza a funcionar. No hay tanta escasez de aula. Y, bueno, de hecho, en ese momento también, lo explico en el libro, parte del colegio se vino a la Dominica. Parte del colegio se vino a la Dominica, que estuvieron bastantes años ahí. Y luego, pues, ya pasamos a lo que es formación profesional. A partir del 74 empieza formación profesional a funcionar allá, y estuvo, como ustedes saben, 16 años casualmente. Los salesianos estuvieron 16 años y formación profesional 16 años, hasta que en el 92 se inaugura el nuevo centro en el Lomo de Guillem hasta hoy. Yo luego, a partir del 92, pues el ayuntamiento pues utiliza el centro, el edificio, para dependencias municipales, talleres. Y bueno, si ustedes tienen memoria, ese edificio ha sido de todo. Yo recuerdo ver Hacienda ahí. Cuando Hacienda tuvo un problema de cimentación, que hubo que salir de allí porque el edificio se caía y había que tirarlo, Hacienda estuvo allí unos cuantos años también. O sea, el edificio ese ha sido de todo, escuela de música, en fin, de todo. Luego ya en el 2000 vuelve la polémica porque aparece las noticias de que el edificio se va a vender, la gente se subleva un poco. En el 2002 otra vez el tema ha sido muy recurrente, ¿no? Luego en el 2004 el Consejo Arciprestal de la Comarca Norte pide que no se venda el colegio. Aportamos testimonios y documentos. En el 2005 proponen que el colegio sea sede de un proyecto pastoral de atención al inmigrante. El proyecto no contó con la aquiescencia del obispado. En el 2006 empieza a urbanizarse toda esa zona. Inmobiliaria Betancor en aquel momento era la mayor propietaria de todos los terrenos de al lado, lo que se denomina sector 3 del plan
parcial y pues quiere comprar los terrenos, el edificio, pero no hubo un acuerdo. Avanza el nuevo siglo XXI, el deterioro del edificio cada vez es mayor, el cual de vez en cuando la prensa se hace eco. Y en el mes de febrero del 2017, los medios de comunicación informan sobre la creación de una plataforma ciudadana que reivindica el uso sociosanitario del edificio con el objetivo de que se instale en el mismo un centro de mayores, un centro sociosanitario. Aportamos artículos y noticias sobre la plataforma, fotos, recortes de prensa. Imposible publicarlos todos porque desde el 2017 hasta ahora han salido cientos y cientos de artículos. Pues explicamos sus reivindicaciones y los pasos que se han dado por parte del ayuntamiento, por parte del cabildo y por parte del obispado. Concluye el libro con el epílogo de Alberto Payá, secretario de la Espictoría Salesiana, y luego hay un anexo documental y otro fotográfico. Las fotografías son reportajes principalmente de John. Ahí aparece gente. Nosotros no conocemos a la mayoría de la gente. Bueno, estamos hablando de los años 50. Yo por lo menos, me suena alguna cara, pero... Entonces hemos puesto fotos de John, fotos de Paco Rivero. Eso sería un trabajo enorme, identificar esas fotos, habría que sentarse con gente mayor, en fin, es imposible. Pero bueno, son documentos históricos importantes. Y luego tenemos la parte que nos cedió José de la Cruz Santana, también, que es un recopilatorio de fotos, sobre todo donde se ven los alumnos en actividades. Y ya, por último, la foto de Paco Rivero, que Paco, como todos sabemos, empieza la fotografía en el año 63, de manera oficial, vamos a llamarlo así. Y pues hay fotos de procesiones, sobre todo. En fin. En resumen, hemos intentado, con este estudio biográfico de doña Eusebia, aportar un mayor conocimiento de su persona y su legado. Corresponde al lector sacar sus propias conclusiones sobre las vicisitudes del legado a partir de su fallecimiento en 1960. Han transcurrido 64 años, pero sin duda ha sido una historia controvertida. Como recopilador de todos los datos, de los hechos que han sucedido, pues solo puedo decir, como dije al principio, que gracias a la colaboración de muchas personas, esto jamás hubiese sido posible. Por lo que reitero a todos mi agradecimiento. Solo espero que el lector que se acerca a la lectura cierre el libro con provecho. Concluyo con mi agradecimiento a Rebeca Guerra Bayón y Carmelo Santiago Casañas, de la editorial Edigeca, por el gran esfuerzo que han realizado para publicar este libro. Muchísimas gracias.